Entonces, obviamente, para poder trabajar esta práctica, yo debo saber qué significa punto de ebullición. Aquí les pongo la descripción de una manera muy sencilla. El punto de ebullición es ese valor de la temperatura en donde una sustancia que se encuentra en el estado líquido pasa al estado gaseoso y lo hace en una temperatura que es constante a presión atmosférica. ¿Por qué es constante? Porque el punto de ebullición es una propiedad intensiva de la materia, lo que significa que va a depender de la naturaleza de la sustancia de la cual estemos hablando. Entonces, como esto es una propiedad que es bastante propia de la sustancia, dependiendo de su condición y de quién sea, obviamente este punto de ebullición, que es ese valor de temperatura, como es constante para cada tipología de líquido, significa que cada uno tiene su propio punto de ebullición. Y eso hace que para el laboratorio y para cuando estudiamos las sustancias, pues entonces podamos identificar los líquidos y también utilicemos ese dato como un criterio para estudiar la pureza de una sustancia en el estado líquido. Entonces, esos precisamente son los propósitos de la práctica número 3. Conocer el punto de ebullición para así saber cómo identificar líquidos. Y segundo, entender que el punto de ebullición me sirve como un parámetro para yo saber sobre la pureza de las sustancias en el estado líquido. Quiero saber cuándo ebulle un líquido. Si queremos saber cuándo ebulle un líquido, entonces vamos a analizar este esquema. Si nosotros pensáramos en 3 personas que se encuentran en diferentes localidades, por ejemplo, una persona en el fondo oceánico. Es un ejemplo un poco extraño porque en el fondo oceánico la persona no puede llegar hasta allá por la alta presión que se maneja en el fondo del océano, que hace imposible que el ser humano, si no es con aparatos que le ayuden a llegar hasta ahí, pues llegue así, solamente como cuerpo humano, sin ninguna máquina que le colabore. Entonces, en el fondo del océano, una persona comparada con otra persona que se encuentra a nivel del mar, ya en la superficie de la Tierra, y otra persona que se encuentra en una montaña, en el pico de una montaña. Entonces, si analizamos esta imagen, nos vamos a dar cuenta que la columna, si ustedes piensan sobre la cabeza de esa persona, en una columna por encima de su cabeza, pensando desde el centro de la Tierra hacia el exterior de la misma, lo que vemos es que la cantidad de material gaseoso o líquido que se encuentra por encima de la cabeza de cada uno es mayor para la persona que se encuentra debajo del fondo oceánico. Eso quiere decir que que la presión es inversamente proporcional a la altura del objeto o del cuerpo en donde se encuentre él. Por lo tanto, vamos a ver que en el caso de una persona que se encuentra a nivel de la superficie de la Tierra, la presión es igual a una atmósfera. Voy a colocar por acá. En este caso es una atmósfera. Por encima, en la montaña, obviamente es menor a una atmósfera y debajo del fondo oceánico, entonces sería mayor que una atmósfera. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque la presión es directamente proporcional al punto de ebullición. En la medida en que aumenta la presión, en esa misma medida también aumenta el punto de ebullición. Entonces, ¿cuándo ebulle un líquido? Un líquido ebulle cuando su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Esa presión de vapor, que es la que mantiene unidas las moléculas del líquido para que no se escapen hacia el estado gaseoso, cuando esa presión se iguala a la presión de la atmósfera, entonces es cuando decimos que esa sustancia ebulle. Entonces yo tengo acá que la presión de vapor
es igual a la presión de la atmósfera. Eso significa que si tomáramos un envase y lo lleváramos al fuego, en la medida en que nosotros suministramos calor, vamos a estar aumentando la temperatura hasta igualar esas dos presiones, lo que son la presión de esa sustancia líquida cuando pasa al estado gaseoso y al mismo valor que estaría la presión de la atmósfera. Entonces, cuando eso sucede, esa temperatura de esa sustancia permanece constante hasta que se agota todo el proceso de la ebullición y ocurre la transformación física de la evaporación, o sea, el cambio desde el estado líquido hacia el estado gaseoso. Entonces, esto hace que el punto de ebullición sea una propiedad intensiva y de esa manera nos va a servir para estudiar las sustancias. Por ejemplo, el agua, una vez su presión de vapor se iguala a la presión de la atmósfera, pues vamos a ver que empieza a hacer burbujeo. Ese burbujeo me indica el inicio de la ebullición. Entonces, el agua ebulle a 100 grados Celsius. Sin embargo, el alcohol etílico también ebulle, pero lo hace a una diferente temperatura. Entonces, eso quiere decir que cada sustancia, dependiendo cuál sea, va a tener su propio punto de ebullición. Por esa razón, sirve para identificar sustancias. Vamos a analizar ahora a qué se debe esto. Vamos a ver. Imaginar que estamos graficando la temperatura de ebullición en función de la presión. ¿Qué va a ocurrir? Que en la medida en que aumenta la presión, en esa misma medida también aumenta el punto o la temperatura de ebullición. Entonces, si esto es así, significa que estamos frente a una proporcionalidad directa. O sea, la proporcionalidad directa entre lo que es la temperatura de ebullición y la presión. Lo que significa que en la medida en que aumente la presión, también aumentará la temperatura de ebullición directa. Si vemos otra gráfica, otro ejemplo, pero esta vez vamos a graficar la temperatura de ebullición en función de la altura. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en la medida en que aumente la altura, disminuye, o en la medida en que aumente la temperatura de ebullición, pues entonces disminuye la altura. O en la medida en que se disminuye la altura, aumenta la temperatura de ebullición. Eso significa que estamos frente a una proporcionalidad inversa. ¿Y por qué hacemos esa comparación? Porque ahora vamos a ver un dato que es importantísimo cuando se trata del punto de ebullición. Si vamos a comparar aquí una nueva gráfica, pero esta vez vamos a graficar la temperatura de ebullición en función de la masa molecular o molar de una sustancia, entonces vamos a ver que se comporta idéntico como ocurre con la presión. Eso significa que en la medida en que aumenta el peso molecular de una sustancia, en esa misma medida también aumentará el punto de ebullición. Entonces, al igual que ocurre con la temperatura de ebullición y la presión, aquí tenemos una proporcionalidad directa. ¿Eso qué significa? Cuando estudiamos sustancias en el laboratorio, eso significa que cada vez que la sustancia aumente su masa en peso, también lo hará su punto o temperatura de ebullición. Para el caso de la química orgánica, eso tiene una gran utilidad debido a que si, por ejemplo, estudiáramos la serie homóloga de los alcanos,
y comparamos desde el alcano más sencillo hasta otro que sea más complejo por su peso en masa, estaremos viendo lo siguiente. Por ejemplo, el metano, debido a su peso molecular, tiene una menor temperatura de ebullición que este otro, que es el etano. En esa misma medida también, el etano tendrá menor temperatura de ebullición que el propano. En fin, lo que significa que en la medida en que aumenta la masa molecular molar de la sustancia, también lo hará la temperatura de ebullición de esa sustancia. El sistema que se monta cuando necesitamos hacer este procedimiento. Para estudiar el punto de ebullición, si ustedes se fijan, aquí vamos a utilizar un matraz Erlenmeyer. Ese matraz Erlenmeyer contiene una sustancia que no conocemos y es la que queremos identificar. Entonces, en contacto, no en el fondo, vamos a encontrar en contacto con el líquido el termómetro, que está sujeto ya por una pinza, y eso está adherido a un soporte universal. ¿Cuáles son las cosas que son obligatorias en este sistema? El matraz Erlenmeyer, el termómetro y una fuente de calor que no necesariamente deberá ser el mechero. Otro mecanismo que es a través de plate, que es un plato calentador. Bien, aquí me dice que este es mi líquido a identificar. Se supone que el líquido no lo conozco, pero al estudiar la temperatura de ebullición de esa sustancia, puedo observar una, dos o tres temperaturas distintas que voy a ver en todo el procedimiento, dependiendo de la cantidad de sustancias que se encuentren en la mezcla. Entonces, ese matraz Erlenmeyer contiene una mezcla con diferentes sustancias. Yo estoy intentando separarlas, estudiar, el punto de ebullición para poder identificar la sustancia de la cual estamos tratando. Si ustedes se fijan aquí, y esa temperatura va a permanecer constante mientras ocurra todo el proceso de la ebullición. A eso me refería ahorita cuando le decía que el punto de ebullición es una propiedad intensiva de la materia. Entonces, cuando un frasco no tiene etiqueta alguna, pero yo estudio su punto de ebullición, podemos ir a tablas que ya están estandarizadas, que se encuentran disponibles en muchas fuentes. En su manual, por ejemplo, en la página número 20, hay una tabla que le da algunas referencias de puntos de ebullición de diferentes sustancias. Entonces, si tenemos diferentes sustancias en una mezcla, vamos a utilizar ese punto de ebullición para identificarla.